Minutos de las 9:30. Me voy a tomar este tiempo para conversar brevemente con el contador Gastón Roldán, especializado en pymes. Gastón, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, preguntarte o pedirte una lectura simple que podamos entender todos de qué es lo que está pasando en la escena económica de la República Argentina. Hay algunos títulos que dicen bajaron todas las versiones de los dólares en las últimas horas. Sí, bueno, mirá, ¿te acuerdas cuando, entre comillas, sacaron el cepo? Caputo salió hablando como a las 5 o 6 de la tarde un viernes, y después nosotros hicimos una nota en medio de prensa local de Santiago del Estero de la noche. Bueno, yo en ese momento decía que en el exterior habíamos comprado dólares para un cliente que importaba 1.400 pesos por dólar en el exterior, mediante contrato con liquidación, pero que si los ojeros empezaban a liquidar, probablemente ese dólar tienda a los 1.200. Bueno, fíjate que actualmente el dólar fluctúa en la línea de entre 1.100 y 1.200, ahí está fluctuando. Ahora, bajo ese contexto, siempre la pregunta es cómo evalúa lo que compró en su momento el importador, que muchos han comprado antes de que el dólar baje de 1.300, 1.400 a 1.100, 1.200 como está ahora. Bueno, entonces, ¿a cuánto evalúa la mercadería? En consecuencia, ¿a cuánto lleva el precio al consumidor, eso que compró? Que lo compró a 1.300, 1.400. Creo que ahí estoy un poco respondiendo lo que pasa. Por eso es que también está habiendo actualmente una puja entre que hay gente que quiere vender a un precio, del otro lado los supermercadistas, el gobierno, etcétera, le dicen no, pónganse duros, no tomen así los precios porque están especulando, miren que el dólar bajó. El tema es que muchos de los componentes del costo que vienen importados se compraron a un dólar mucho más alto del que está ahora. Entonces, ahí viene el tema. Y particularmente en el sector pyme, que no tienen poder de negociación en la fijación de precios, lo que les pasa es que tienen que bajar aún más de lo que ya venían bajando su margen de utilidad sobre cada precio de lo que venden. Entonces, o sea, todavía es un presente de acomodamientos entonces, Gastón. Sí, lo que pasa es que todo lo que pasa en el sector financiero, que generalmente el sector financiero va mucho más veloz que la economía real, tarda en trasladarse a la economía real en promedio entre 3 a 6 meses, un poco más, un poco menos, pero no es inmediato el traslado de lo que pasa en el sector financiero a economía real. Es más, vos fíjate que la gran mayoría de la importación se da fuerte en el mes de marzo, y algunos rezagados quedaron para las primeras quincenas de abril, que donde todo esto estábamos hablando de dólares de 1.300, 1.400 de importación. Entonces, fíjate, entonces marzo tienes abril, mayo, junio, justamente 3 meses que en promedio tarda en trasladarse el efecto de economía real, y todavía seguimos peleando con ello, ¿no? La componente de precios. Claro, vos sabés que esta mañana me contaba quien tiene varios locales de rubros textil y calzado, me dicen los fabricantes nos están mandando listas de promoción ahora con descuentos que van de un 15, un 20, hasta un 25%. Los fabricantes, los proveedores, que generalmente son Buenos Aires o quizás por ahí Córdoba. Sí, bueno, es como decía, generalmente esos fabricantes, fíjate que seguramente gran parte del componente del costo deben tener importado, pero como no están vendiendo, donde el sector de textil fue uno incluso muy golpeado por todo este contexto del año pasado y actual, tienen que bajar muchísimo el margen de utilidad al momento de calcular un precio. Entonces, en definitiva, cuando hay una baja en cuestiones de precio, es porque está bajando el margen de utilidad de ese fabricante y lo trata de compensar con mayor volumen de venta. Y también están muchas pymes en decir, bueno, le voy a inyectar a mi empresa dinero genuino que viene de ventas, por más que gane lo justito y necesario,
porque me es más barato que salir a pedir prestado para capital de trabajo para mi empresa, donde hoy las tasas de interés en pesos para capital de trabajo, que son créditos que no exceden los 12 meses, están caros. En los bancos estás con costos financieros totales anuales superiores al 50%. Ahora, hay una cuestión más, Carlos, que justo FADA publicó ayer, si la memoria no me falla, FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, hizo un estudio muy interesante en algo que nos impacta a todos en la economía de a pie, que es el consumo de alimentos cuando vamos a la góndola del supermercado a comprar. Y en el sector, por ejemplo, lácteos, panes, carnes, entre otros, gran parte del componente de ese precio de lo que pagamos es impuesto. Es es en promedio un 25-27% es impuesto. Sí, lo publica hoy también, lo vi en el Liberal, ya te voy a decir a ver cómo lo plantea al título, precisamente en el segmento de economía, que lo edita nuestro compañero José Aranda. Consumo, los impuestos son el 25% del precio de la leche, el pan y la carne, por ejemplo. Tal cual, es lo que estamos hablando, donde justamente vos pagás 100, de esos 100 son 25 impuestos y 75 tiene que ver que entre costos y margen de utilidad del empresario pyme, que el empresario pyme decimos que no tiene poder de negociación, la fijación de precios, donde incluso el margen de utilidad del empresario pyme, que lo va bajando cada vez más, está muy por debajo de ese 25% de impuestos, cuando el Estado tiene una incidencia del 25% en el precio, no arriesga nada, y gran parte del componente de lo que consumimos en la góndola tiene un montón de riesgos empresarios, climatológicos, el costo del agroinsumo del animal, etcétera. Entonces se lleva gran parte de eso el Estado sin poner todo el riesgo empresario, hasta riesgos climatológicos que no lo controla el empresario, el ser humano, ¿no? Bien, para terminar, Gastón, te quiero pedir un ejemplo concreto, no hace falta que me des nombres, un ejemplo concreto de rubros en Santiago del Estero. Vamos a darle una bajada local. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, mira, para este año, digo. El sector de la construcción en particular en Santiago del Estero está bastante golpeado, y ahora la expectativa que algunos tiene que ver con ese mini blanqueo que se está queriendo hacer ahora, que sería como el segundo blanqueo, donde dice, bueno, vos puedes ir a consumir hasta $100.000 y nadie te va a preguntar nada. Bueno, algunos esperan que eso ojalá vaya al sector inmobiliario y pueda activar la economía, el sector de la construcción, que afecta a muchos sectores que están a la vuelta, pero después en cuanto a lo que tiene que ver con el sector del comercio está bastante golpeado. Además, vete por las peatonales de Santiago del Estero, y locales que antes había un comercio, hoy dice un cartel grande, se alquila. ¿Por qué? Porque gran parte del consumo depende de la masa salarial, digamos, de nuestra provincia, donde gran parte depende del Estado. Además, justamente cuando hubo un bono hasta hace no mucho que lo da el gobierno provincial, mueve un poquito el comercio y después vuelve para atrás. Así que, y un dato más, yo hace poco vine de Buenos Aires, de ver clientes allá. Está bastante marcado que el dinero y la actividad está yendo al sur de Argentina, fundamentalmente en toda la zona de Añelo y a la vuelta, que tiene que ver con Vaca Muerta, y al norte de Argentina, en el triunvirato Salta, Jujuy, Catamarca, donde Salta está a la cabeza. Bueno, Gastón, esto evidentemente es para ir haciendo una lectura sobre la marcha, ¿no? De todos los cambios que se están dando. Cuando mencionaste el rubro construcción, vos sabés que inmediatamente me trasladé a lo que fue el mensaje del gobernador el 27 de abril en la legislatura, y anticipó que se va a reactivar el sector de la construcción. Evidentemente están proyectando ya inversión en obra pública, que se mueva un poco más. Bueno, vos, como muchos especialistas, advertirás que la inversión pública obviamente que dispara algunos valores, ¿no? Sí, tal cual. Algunos indicadores, digo.
Sí, tal cual. Es más, Santiago del Estero y el sector de la construcción históricamente estuvo muy ligado a cuestiones de obras públicas. Si llega a activarse eso, le va a hacer muy bien a la provincia, porque el sector de la construcción tiene más de 20 sectores ligados directa o indirectamente a la vuelta, ¿no? Exacto. Gastón, como siempre es un placer charlar con vos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande acá. Buena jornada, que estés muy bien.